Comienza un día en la Ciudad de México. Como en toda gran urbe, entre ella y sus habitantes se cuentan historias. Este diálogo se compone de experiencias, memoria y deseos, y es el material del que están hechos los imaginarios urbanos. Los imaginarios son mapas y brújulas, certezas y ambigüedades que nos permiten movernos en la ciudad. Los defeños somos personas alegres, sencillas, carismáticas, aunque a veces también un poco enojonas. Somos personas groseras, decimos muchas groserías. Yo creo que igual que los veracruzanos. No sé, nos gusta el olor a smog, nos gustan las garnachas, nos gustan los tacos, los tlacoyos, las garnachas, las tortas. Somos así, pues nos gusta todo eso, nos gusta la ciudad, ¿no? Aunque también, como ya dije, tenemos nuestros pros y nuestros contras. Somos groseros, somos agresivos, somos violentos. Una ciudad donde el canto de los gallos por la mañana fue sustituido por las alarmas de los coches. Una ciudad que es necesario sobrevolar para saber cómo circularla. Una ciudad cuya comida es una suma de aperitivos que conducen a más aperitivos. En la central de abastos se confirma que la ciudad se alimenta del movimiento, del trabajo, de lo múltiple. Una ciudad donde puedes pasar tan cerca de la flama de un taquero que casi termina tratando de venderte tu propio cachete al pastor. O sea, la idea de un imaginario urbano per se es enteramente subjetiva, depende de cómo vivas la ciudad, cómo te muevas en ella, con qué te confrontes cotidianamente. Y así mi imaginario urbano puede ser enteramente distinto a la persona que vive incluso en la misma colonia que yo, en el departamento de al lado, porque nuestras experiencias y nuestras formas de vivir la ciudad son enteramente diferentes. Los defeños. El nombre dice quienes estamos en la ciudad y también nos dice algo sobre cómo la vivimos, nunca de la misma manera. O sea, de alguna manera sí se maneja aquí como que muy frecuente el robo a mano armada. Entonces, de alguna manera nosotros como seguridad privada andamos al momento así unos 170,000, 200,000 pesos en el bolsillo. Ahora los compradores pues entre 30 a 40,000 pesos, 10,000. Yo llego a las 3:30 de la mañana, yo hago fletes. Siempre hay algo en común que nos permite reconocernos. Costumbres, gestos, palabras, sensaciones y emociones. La ciudad se recorre con los sentidos. Hay olores que nos definen lugares. Desgraciadamente las coladeras están, no sé, un olor muy penetrante en las mañanas. Muy penetrante, por donde quiera que pasa uno. Hay momentos en que la contaminación es muy fuerte y pues huele a mierda como cualquier centro de cualquier gran ciudad. Lo que hacemos todos los días muestran a la ciudad de diferente forma, en verde o en vacío. Un imaginario urbano es la forma como uno percibe la ciudad en la que vivo, en general en las grandes urbes, ¿no? O sea, la idea que tú te haces de lo que puede ser ese enigma
¿no? Que te engluye y te marea y te sorprende y te atrae y te repele también. Iztapalapa da cuenta del gran crecimiento urbano de las últimas décadas. Lo que ha habido a partir de 1980 es una enorme expansión de la ciudad, es un redespliegue de la ciudad con un crecimiento de la superficie urbanizada mucho más rápida que lo que ocurre a nivel de la población. Ya sabemos que la población del área metropolitana crece a 1,5%, pero la superficie en 20 años se duplicó. Y eso se debe a que justamente están jugando algunos imaginarios como el justamente de ir a la periferia, de tener su pequeño lote, y esto ha provocado que hay una enorme dispersión de la vivienda sobre el espacio metropolitano. Siempre la cultura ha sido para una élite y ha sido desigual socialmente y políticamente. Y entonces se me hacía curioso hace rato que decían, estamos por aquí, parece un basurero, ¿sí es aquí? Y yo les dije, sí, sí es aquí. Pero bueno, alrededor de aquí se hace un tianguis los días miércoles y se venden chunches, incluso los que roban estéreos vienen a venderlos esos días en la mañana. Y bueno, son las características y particularidades del lugar, que no es lo mismo que un Centro Nacional de las Artes. Es un faro de Oriente que está colindando con Iztapalapa y con Nezahualcóyotl. Y que Iztapalapa, bueno, se sabe que es una de las delegaciones con más índices de analfabetismo en toda la Ciudad de México. En la aglomeración de estéticas contradictorias, la Ciudad de México puede albergar con la misma intensidad lo universal, lo prehispánico y hasta lo más inmediato. Hay varias maneras de sobrevivir en la ciudad y la mejor forma de aprenderlas es viviendo en las calles de la ciudad. Y solitos son así, no es como una receta, simplemente cada día te das cuenta de cuáles son las reglas que hay que llevar a cabo para sobrevivir. Yo creo que la cuestión del transporte es bastante claro, hay una imagen de saturación, ¿no? Eso está clarísimo. Y los servicios en general, es quizá la sensación de que los servicios están siempre a punto de colapsar. Lo que pasa en el tráfico, lo que pasa con las autoridades, lo que pasa con el manejo del país, tiene como súper tenso, y como está todo, la mayoría centralizado, todo está aquí en el DF, ¿no? Entonces sí, no sé, tienes que estar como de alguna manera alerta, más que agresivo, extra alerta. Pues una hora es lo que... Pero eso actual. Antes hacíamos de su pobre casa al trabajo casi 3 horas de ida y 3 de regreso. Así es que pues todo eso hace que uno pues esté con nervios y se sienta uno pues, agresivo a lo mejor. La Ciudad de México, 11 millones más o menos. Más de 50, eso sí seguro. Tiene el área metropolitana tiene 20 y la Ciudad de México tiene 8. Tenemos para invadir el mundo. Porque dicen que vienen a vivir como 1000 gentes diario a la ciudad. Entonces yo creo que es difícil saber exactamente cuántos hay, porque nos entran, nos van, nos duermen y luego trabajan fuera, en fin, es ya muy móvil, ¿no? El centro histórico es el punto de referencia obligado de la ciudad. ¡Que no le dé pena comprar de lo robado, señora! ¡Que no le dé pena comprar de lo robado, mire! Suscita toda clase de encuentros, sensaciones, apegos y fastidios. Yo nací aquí, 37 años estuve aquí, tengo 1 año que no estoy aquí. Y antes me quejaba de muchas cosas. Ahorita que vengo llegando porque vengo del aeropuerto, literalmente me vino a hacer al centro, a echarme unos taquitos. A eso vine, a comprar ropa. Ya después haré lo propio con mi familia. Pero lo primero que vine fue a echarme unos taquitos. Sí, ya son las cosas con cuidado, no hay problema. No hay que presumir. Si usted no es ostentoso, no pasa nada. Le pasa a la gente que presume de mucho, de todo. El problema lo ocasionan las noticias, que
que son los que dicen que todo está mal y todo está mal. No todo está mal. Ahí está, señora. Nada más estaba cerrado. Estaba cerrado. Si no, yo no vendría al centro. Si no, yo no saldría de mi casa. Y no, o sea, sí hay cosas mal, pero no todo está mal. Porque la ciudad no tiene problema, los gobernantes son el problema. Que siento como esa vibra del DF es la velocidad y la dinámica, la astucia, ¿no? Para la supervivencia. En la calle, no mirar, no voltear a ver al prójimo. Hay varias maneras de sobrevivir. De entre sus múltiples historias, la ciudad puede evocarse al pensar en la piedra, que puede ser lo mismo calendario o pirámide, edificio o catedral. En la mirada de sus habitantes se conjuntan todos estos pasados. Los imaginarios se construyen a partir de los lugares, de la percepción de esos lugares, de la forma en la cual interiorizamos en nuestra visión subjetiva, en nuestra percepción subjetiva, pero al mismo tiempo los imaginarios repercutan y definen y califican y otorgan una cierta imagen a los lugares. Y eso yo creo que es definitivo, porque ciertos lugares pueden tomar una imagen muy positiva, como los centros comerciales. Se considera que son lugares seguros por excelencia. En alguna forma el centro histórico tiene la imagen contraria para la mayor parte de las personas, esa imagen de inseguridad, de disturbios, de presencia permanente de manifestaciones políticas y otras, ¿no? Entonces hay un doble juego, hay imaginarios dominantes, pero también hay lugares emblemáticos en la cual se sobrepone un imaginario, como el caso de Tepito, por ejemplo. Y aquí traigo al santo en mi puño. Aquí tengo otro Blue Demon en el cuello. La Ciudad de México huele a violencia. Para algunos grupos sociales en la Ciudad de México, el miedo tiene que ver con los lugares centrales. El centro histórico es en parte uno de esos lugares fuertemente asociados al miedo. Y a veces son también otras áreas centrales, la zona de Tepito, por ejemplo, la famosa colonia Buenos Aires, las zonas donde hay actividades ilegales, esas suelen ser asociadas fuertemente con el miedo. Nuestros imaginarios se están construidos en torno a la saturación, al miedo, al caos, al riesgo permanente de que la ciudad acabe estallando, ¿no? No puede ser nada, ¿no? Tienes la pistola aquí y no lo dudas, ¿no? De repente dices, le doy un madrazo, o sea, me defiendo de alguna manera, pero pues tienes la pistola aquí, es como imposible, o sea, seguro te matan. Podríamos considerar que hay una polarización entre los habitantes del Distrito Federal, con imaginarios cada vez más encontrados, cada vez más contrapuestos, más polares, y entre estos imaginarios no surge, digamos, como opciones terceras. Estamos cada vez caminando más hacia situaciones dicotómicas, extremas. Que esos imaginarios del miedo se van reconstruyendo. Por ejemplo, en la periferia el miedo aparece muy asociado al oscuro, a los espacios abiertos, a la noche, a los perros en las calles, a los montículos y obstáculos que pueden ocultar una figura. De la policía, si uno la ve, hay veces en que uno dice, prefiero que no me vean, que no sepan que existo, a que me vean, porque, o sea, yo no me siento en confianza de pedirles ayuda. Y la policía no da la seguridad que se esperaría de ella, sigue siendo habiendo una enorme desconfianza hacia la policía. Nos haga de verdad, luego nosotros de mariachis, nos han robado
O sea, vamos a domicilios a interpretar cosas así. Y la verdad, híjole, lo roban, la verdad, y para mí, pues, para mí no es agradable. Yo soy del sindicato, tenemos permiso de trabajar para mariachis. Y la verdad, si a mí me cuenta sano, eso no respeta a la gente. El robo, cuando el robo es el robo. Es infame la desigualdad social que se vive y eso hace que algunas personas encuentren ese camino. Soy la señorita Katrina. La primera sorpresa que uno se lleva en México cuando se encuentra o conoce a alguien es que te dice, bueno, te invito a comer a tu casa el próximo domingo. No sé cómo me invita a comer a tu casa, a mi casa, ¿no? No, es a su casa, que es tu casa. Los mexicanos son una cultura maravillosa, abierta al mundo, por un lado, y por otro lado muy cuidadosa, muy respetuosa de su intimidad. Lo que era antes tradicional, digamos, por ejemplo, cuando antes era el transitar, por ejemplo, digamos, a veces hasta el tranvía, cosas muy hermosas que eran el transitar de un lado para otro, que a veces se podía trasladar a veces desde la villa hasta llegar a Xochimilco, y en fin, a mí de Mixcoac a la villa, eran unos recorridos bonitos también. La villa es uno de los lugares que pertenece al repertorio de imágenes urbanas imprescindibles para los habitantes de la Ciudad de México. Ahí, cada 12 de diciembre, el pasado se vuelve presente al conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos. Emperatriz de América. Esa es como la memoria colectiva más fuerte que tengo como en vivencias, con el temblor. Me tocó, es de las cosas que me acuerdo ya con uso de razón, de sentir a la ciudad como un uno, ¿no? Como todos unidos de alguna manera y platicar y decir, ¿qué pasó? Se cayeron edificios, papás de conocidos se murieron, etcétera, etcétera. Esa es como la memoria colectiva más fuerte que tengo como en vivencias, ¿no? Después, en historia, pues, la masacre del 68. Los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido objeto. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Los últimos días han sido de angustia y tensión para el pueblo de México. La violencia y la agresión asaltaron al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Las devaluaciones, por ejemplo, que la del 82, le tocó a mi papá y no entendía yo bien ni de qué se trataba, y más adelante que le agarras la onda dices, hijos de la chingada, ¿no? O sea, y ahora, ¿no? Te das cuenta que la historia de este país ha sido basada en la burocracia, digo, en la corrupción, perdón. Bueno, la burocracia también. Pero en la corrupción, ¿no? Que todo es una tranza para enriquecer a la gente con más poder y les vale más. Es como primer mundo contra tercer mundo, pero aplicado en el tercer mundo solito. Y cuando viajas y regresas, de repente entras a la ciudad y dices, pues es una marranada esta ciudad, ¿cómo me puede encantar? Está todo chueco, ¿no? O sea, el paisaje urbano está todo así, y las coladeras no sirven, y las banquetas están todas destruidas, y la gente es súper gandalla, y etcétera, pero, no sé, al día siguiente ya estoy otra vez como en el flujo de la ciudad. No sé, tiene una vibra pues, peligrosa de alguna manera, pero no inhabitable, ¿no? A mí me parece como súper poética la ciudad, me la paso re bien, ¿no? Reforma. Para sus habitantes, la Ciudad de México no es una sola. Su carácter múltiple es ampliamente valorado. Siempre hay algo que hacer, algún lugar para volver o descubrir. De manera incesante, la ciudad regresa y renueva las imágenes que tenemos de ella. Como sus habitantes, no sabe quedarse quieta.
tomamos la imagen de la ciudad en los 50s, tiene una intensa vida nocturna, pero obviamente reservada a ciertos grupos. Yo creo que se está recreando la vida nocturna a partir del momento que ciertos espacios se están salvaguardando, digamos, se están separando de los espacios de inseguridad. Se está tratando de dar condiciones para recrear esa vida nocturna que se ha traducido. Miren, en la noche realmente hay muchos lugares que abren. Ya por ahí a las 12, la 1, a las 2 de la mañana. Es otro tipo de clientela. Llegar primero, pero hay que saber llegar. Ciertos grupos sociales ir a una colonia en México como la Buenos Aires o la Portales o Tepito puede parecer absolutamente normal, para otros y es un acto heroico prácticamente, ¿no? Es una ciudad moldeada por una cantidad de imaginarios precisamente que la hacen muy diversa y por lo tanto, pues sí, muy, yo no diría cosmopolita, diría multicultural, diría plural. Una pluralidad en la que a veces la gente no se toca, no se mira, no se encuentra, pero plural, ¿no? Me gusta ser bien urbano. No sé, me gusta un chingo el asfalto, ¿no? No me da miedo la Ciudad de México. Como México no hay otra cosa. Si yo no podría vivir en otro país que no sea México. Yo a la ciudad le cambiaría tanto aglomeramiento. Creo que es un drama para la vida vivir unos encima de otros. Creo que si hay extensión deberíamos de tener espacios donde respirar. Creo que esa aglomeración y ese crecimiento irrestricto, ¿no? de casas y de habitaciones, y tiene que llegar a un límite. O sea, es la ciudad más grande del mundo. Entonces, pues es maravillosa y terrible al mismo tiempo. A mí la Ciudad de México me parece, sin lugar a dudas, la ciudad más espectacular del planeta. Me encanta la diversidad que la caracteriza. Incluso ahora estoy haciendo un proyecto en el que planteo que la Ciudad de México no existe, que existen cientos o miles de microciudades que son moldeadas por comunidades específicas que obedecen a intereses específicos, pero que muchas veces no se tocan. Y entonces tú puedes pasar realmente de una de estas microciudades a otra en cuestión de segundos, ¿no? Y es tan diversa y tan vasta que no existe una manera ni siquiera como de describirla que pueda redondearla y definirla bajo un solo concepto, ¿no?